Sí, decía que vamos a dar inicio al seminario sobre reforma constitucional y poder judicial. Y bueno, antes de todo, pues agradeceros a todos vuestra presencia aquí hoy, especialmente a los ponentes que han venido hasta Girona para que podamos discutir, para que podamos debatir sobre este tema que nos parece sumamente interesante y sobre el que un grupo de profesores de la Universidad Autónoma de Girona, de Barcelona, pues hace tiempo que trabajamos en el marco de un proyecto de investigación, varios proyectos de investigación del Ministerio. Y en fin, pues vamos a dar comienzo sin más dilación a las ponencias. Después de las 3 primeras ponencias haremos un debate, luego una pequeña pausa, a continuación de la pausa, las 2 ponencias últimas, un nuevo debate y ya clausuraremos. Tiene en primer lugar la palabra el doctor Antonio Arroyo, es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid, letrado de la Fundación Democracia y Gobierno Local y yo creo que uno de los principales expertos sobre federalismo que tenemos y en particular sobre federalismo en Alemania, temas sobre el que además de haber hecho su tesis ha publicado mucho y con gran éxito y difusión. Bueno, pues él nos hablará de las vías de reforma del Estado autonómico y del encaje en dicha reforma del Poder Judicial. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. La verdad es que cito poco porque yo cada vez que voy a un aeropuerto busco mi libro entre los bestsellers del aeropuerto y no lo encuentro nunca. No es un bestseller de aeropuerto, definitivamente el federalismo alemán. Bien, gracias a la Universidad de Girona y en particular al profesor Cabellos por su invitación a participar en este seminario que bueno, me ha permitido estudiar con un poco más de profundidad algunas cuestiones de las que me he venido ocupando desde hacía tiempo y también, y no menos importante, conocer la ciudad de Girona, que bueno, pues conocía su provincia en alguna parte, me gustaba mucho, pero no la ciudad, y me ha alegrado poder visitarla por primera vez en esta ocasión. Bien, el tema que me corresponde tratar a mí es el de la reforma del Estado autonómico, en sentido federal, entiendo, y el posible encaje del Poder Judicial dentro de esa reforma, también con el fin de territorializarlo. Para ello, haré una introducción, en primer lugar, quizá de carácter más politológico que jurídico, porque me parece necesario enmarcar mi intervención en un contexto del que no podemos evadirnos, ¿no? A nadie se le escapa que hoy en día no son pocas las voces que declaran que el Estado autonómico ha sido un fracaso, o al menos ha llegado a su punto de saturación. Yo creo que esto último es discutible, pero desde luego lo primero en absoluto lo comparto, ¿no? Yo creo que por el contrario el Estado autonómico, más allá de los problemas que presente, ha sido la historia de un éxito, 30 años de éxito a muy distintos niveles y desde luego por lo que se refiere a la descentralización que ha experimentado nuestro Estado desde los finales de los 70, principios de los 80 hasta la actualidad, a nadie se le puede escapar. Es cierto que hoy en día puede resultar un poco, no sé si irónico o incluso sarcástico, hablar del éxito del Estado autonómico, dado que la crisis económico-financiera en que nos encontramos parece absorber cualquier posible discusión que no se centre en ella, ¿no? En todo caso, dejando al margen este tema, yo creo que, como decía, la descentralización experimentada en nuestro país quizá no sea del todo responsable de ese éxito al que me refería. En todo caso, lo que nadie podrá negar es que la misma no ha impedido que el mismo se tuviese lugar, ¿no? Por eso, desde mi punto de vista, resulta cuando menos sospechosa, ¿no?, la crítica que achaca a nuestro sistema territorial la responsabilidad de todos los males que hoy nos preocupan, ¿no? Yo creo que es un mal análisis el que pretende tratar de interpretar la situación presente por la vía de criticar los excesos, deficiencias o insuficiencias del Estado de las autonomías. Y sin embargo, lo cierto es que esas deficiencias o disfuncionalidades existen y entonces lo que interesa, me parece, es localizarlas, identificar concretamente cuáles son los problemas con que nos encontramos y, en su caso, intentar ponerles solución, ¿no? Y me gustaría que mi intervención en alguna medida se entendiese dentro de este contexto. Una intervención que parte del convencimiento de que en esa búsqueda de soluciones viables y adecuadas para nuestros problemas territoriales resulta
más que conveniente, creo que imprescindible, acudir a las enseñanzas de la experiencia federal contrastada, por la simple razón de que nuestro Estado, a estas alturas de la historia, ni puede volver a centralizarse, para acabar convertido en un Estado unitario, dada la resistencia que encontraría bueno, en una parte muy importante de la llamada clase política, pero sobre todo, y esto quizás es lo fundamental, por parte de una parte muy importante de nuestra sociedad que ha asumido e interiorizado esta descentralización y no está dispuesto a dar pasos atrás, ¿no? El desarrollo natural, si se puede hablar en estos términos del Estado autonómico, entonces creo que solo puede serlo en sentido federal. Y quizá, antes de nada, también convendría a este respecto intentar desdramatizar o desmitificar el significado de la palabra federalismo. Quizá, bueno, por razones históricas que a nadie se le escapan, no solo históricas, sino también presentes, no sea este el lugar en el que exista una menor sensibilidad a este respecto, ¿no? Pero lo cierto es que en otras partes de nuestro territorio sí que el término federal o la palabra federalismo despierta muchas inquietudes, ¿no? Para intentar calmar a quienes se inquietan cuando escuchan este término, creo que lo primero que tenemos que decir es que el federalismo sirve a un fin claro, y ese fin es nosotros que crear, o en su caso mantener, la unidad del Estado global, del Estado central, dentro del respeto a la diversidad de todo tipo de las entidades estatales federadas, ¿no? El federalismo, en definitiva, sirve a estos dos principios con igual intensidad: creación o mantenimiento de la unidad y respeto de la diversidad. A partir de esta premisa, no es de extrañar que desde la misma andadura de nuestro texto constitucional, incluso desde su propia gestación, desde diversos foros se venga haciendo hincapié en la necesidad de acabar convirtiendo definitivamente al Estado autonómico español en un Estado federal. Incluso algunos consideran que en ello nos va la subsistencia misma del Estado. Yo creo que en efecto ha llegado el momento en nuestra historia constitucional de apostar por una reforma seria de nuestra ley fundamental en sentido federal, bueno, y que esta reforma constitucional debe abordar diferentes cuestiones. Eso inevitablemente pasa, a nadie se le escapa, por un gran acuerdo político, respecto del cual pues, no podemos aquí mucho decir, más que el mismo resulta condición imprescindible para que esa reforma tenga lugar. Un acuerdo político en el que lo deseable sería que participasen todas las fuerzas políticas del arco parlamentario, indudablemente los dos principales partidos nacionales, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, pero evidentemente también otros partidos, tanto de ámbito nacional, Izquierda Unida, UPyD, como nacionalistas o regionales, CIU, PNV, etc. Esto es la expresión de un desideratum que no sé si va a llegar a cumplirse algún día, o quizás sí, ¿no? Cuando se den cuenta, quizá esas fuerzas políticas o algunas de ellas, creo sobre todo pienso en alguna de ámbito estatal, que bueno, seguir forzando o tensando las cuerdas pues puede acabar rompiéndolas y que eso, en contra de lo que quizá crean algunos, puede perjudicarles a ellos mismos. Bien, asumida la pluralidad territorial, como creo que la asumimos, y si no por convicción, sí al menos en tanto que un hecho insoslayable, tal y como demuestra, por no remontarnos más atrás, nuestra historia constitucional a partir de la Constitución de 78. Como decía, en ese camino que hay que transitar habrá que preguntarse por la cuestión de lo federal. Y para contestarla adecuadamente convendrá desentrañar o desdramatizar su significado, que, como decía, en ocasiones ha alcanzado rasgos cuasi míticos. No se preocupen, no nos vamos a poner aquí ahora a navegar por los procelosos mares de los conceptos y de las definiciones, creo que eso no es lo que interesa en este momento. Baste con decir, quizá, algo ya sobradamente conocido y repetido, que estados federales hay muchos, pero que no hay dos estados federales iguales, y que este dato pone de relieve que el concepto federal es lo suficientemente amplio o difuso como para que dentro de él tengan cabida muy diferentes tipos de Estado, con independencia, y este añadido no es irrelevante, de que se denominen o autodenominen así o de otra manera.
Por lo tanto, huyamos de los nominalismos si queremos descubrir la realidad o la verdad que se esconde detrás del velo. ¿Cuáles serían, por resumirlos muy brevemente, esos rasgos característicos mínimos que nos permiten calificar con propiedad a un Estado como federal? Bueno, pues se nos quedarán por el camino muchos, pero creo que hay unos fundamentales, esenciales, y son estos. Por un lado, y esto es desde mi punto de vista lo esencial, porque no voy a entrar aquí en disquisiciones sobre si la soberanía corresponde solamente al pueblo estatal o al pueblo de cada uno de los estados federados, etc. Yo creo que ese tipo de conceptos, soberanía, autonomía constitucional incluso, son conceptos en buena medida periclitados y que confunden más que aclaran hoy en día cuando nos encontramos insertos en un proceso de europeización, de globalización incluso, que por completo ha terminado con el significado que esos conceptos tenían hace años o incluso siglos cuando surgieron. Bien, esos rasgos característicos mínimos del Estado federal, en mi opinión, son, por un lado, y esto es lo esencial, digo, un reparto efectivo e indisponible para una sola de las partes del poder público entre las diversas instancias que lo componen, el Estado federal, el Estado central y los Estados miembros, que jurídicamente se manifestará en el correspondiente reparto de competencias, fundamentalmente las de carácter legislativo, dado que son estas las que ofrecen la auténtica medida de la calidad política de cada entidad estatal. En segundo lugar, la participación de los Estados miembros en la formación de la voluntad del Estado central a través del órgano constitucional correspondiente respecto de aquellos asuntos, cuestiones que más directamente les afecten. Y por último, un sistema de financiación adecuado que permita a cada una de las partes disponer de los recursos suficientes para el cumplimiento de las tareas que tienen encomendadas, en el que la práctica de la solidaridad interterritorial tenga como límite básico el respeto al principio de ordinalidad. Principio de ordinalidad que no en todos los sistemas federales se aplica, pero que me parece importante traerlo aquí a colación. Un sistema de financiación que debe de articularse, además, en torno a un principio básico, el de la corresponsabilidad fiscal, de modo que, en lo posible, tanto el Estado central como los Estados miembros sean responsables de la obtención, vía tributaria fundamentalmente, de sus propios ingresos, pues sólo así podrán valorar adecuadamente a qué dedicarlos. Este es el célebre Connexitätsprinzip, o principio de conexidad, haciendo una mala traducción de la literatura jurídica en lengua alemana. Dejando de lado ahora el tema de la financiación, por falta de tiempo, enfilaré a continuación mi intervención haciendo referencia a estas dos primeras cuestiones mediante un ejercicio de prospectiva que nos permita imaginar siquiera cómo podría quedar el reparto de competencias entre el Estado central y las comunidades autónomas en nuestro ordenamiento jurídico y al tiempo qué forma es la más adecuada para posibilitar la participación de estas unidades federadas en la formación de la voluntad política del Estado central respecto de aquellas cuestiones que más directamente les atañen. Finalmente, haré una referencia algo más extensa a la reforma del Poder Judicial, que es el gran olvidado, como sabemos, en el proceso de descentralización posibilitado por nuestra Constitución. En el Estado autonómico español, dejando de lado la complejidad que supone tener que acudir no solo a la Constitución, sino también a las normas estatutarias, así como a otras leyes estatales distribuidoras de competencias, el poder público se encuentra repartido de manera efectiva, no solo nominal, entre el Estado central y las comunidades autónomas, resultando inmodificable reforma de la Constitución al margen, claro está, para una sola de las partes. A este respecto, el gran reto es proceder, en mi opinión, a la racionalización del sistema competencial a partir de las exigencias propias del principio de subsidiariedad, de acuerdo con el cual cada competencia debería corresponder a aquel nivel de gobierno más cercano a los ciudadanos que se encuentre en mejores condiciones de ejercer eficazmente esa competencia. Estado central, comunidades autónomas o, en su caso, gobiernos locales, que no lo olvidemos, se encuentran tan legitimados respecto de su ámbito territorial como lo están aquellos otros dos, el Estado y las comunidades autónomas, respecto del suyo propio. Y creo que en este aspecto de la reforma competencial algo podemos aprender ya de nuestros amigos alemanes.
Aprender, por ejemplo, que las competencias, en particular las de carácter legislativo, deben de venir definidas en términos de exclusividad en la propia Constitución Federal. Aprender, como hicieron ellos, tras años de experiencia no precisamente positiva, que la técnica de repartir una misma facultad entre las dos partes, el Estado central o la Federación y los Estados miembros o los lenda, correspondiendo a la primera la legislación marco o básica y a los segundos la legislación de desarrollo, es una mala técnica. De igual modo que, en mi opinión, es una mala técnica nuestra legislación básica estatal, legislación autonómica de desarrollo, que, por cierto, como sabemos, tantos y tantos conflictos competenciales ante el Tribunal Constitucional ha planteado. Aprender, en definitiva, que la clara determinación de las responsabilidades de cada parte, el Estado central, las comunidades autónomas, pasa necesariamente por una nítida distribución y delimitación de las competencias de cada una de ellas, y que es una exigencia del propio principio democrático que esa distribución sea nítida si es que queremos dejar de confundir a la ciudadanía y a la postre generar su desafección política y democrática. Cuando los ciudadanos no saben a quién corresponde el ejercicio de una competencia, para bien o para mal, esto empieza a generar serios problemas de desafección política y democrática. Creo que también hay algunas cosas, pero no me voy a detener en ello, que no debemos aprender de nuestros amigos alemanes, aunque probablemente el profesor Cabello no esté tan de acuerdo conmigo. Me refiero a la técnica de la legislación divergente de los lenda, que yo he criticado mucho y que él en un reciente artículo, en un magnífico artículo, pues es seguramente de manera mucho más diferenciada, no tan crítico, sino todo lo contrario, con esta técnica de distribución competencial. Yo no la comparto, pero insisto, no vamos a detenernos en ello ahora. En definitiva, en el terreno competencial, lo deseable sería llevar a cabo una reforma de la Constitución a fin de que en la misma quedasen perfectamente determinadas qué competencias corresponden al Estado central y con qué alcance. Entre las muy variadas técnicas de distribución competencial, quizá una de las más contrastadas sea la que pasa por atribuir al Estado central la legislación y, en su caso, administración y ejecución de determinados ámbitos materiales, dejando en manos de las comunidades autónomas todo lo demás. Cabría apostar básicamente por tres tipos competenciales claramente diferenciados. Las competencias exclusivas del Estado central para la legislación completa de una materia cuya administración y ejecución corresponde al propio Estado central. En este caso, la competencia exclusiva del Estado lo sería también de carácter completo, competencia exclusiva de carácter completo, al no dejar margen alguno a las comunidades autónomas, ni siquiera para la administración o ejecución de esa materia. En segundo lugar, las competencias exclusivas del Estado central para la legislación completa de una materia cuya administración o ejecución corresponde a las comunidades autónomas. En este supuesto, la competencia sería de carácter compartido, al corresponder al Estado central la legislación y a las comunidades autónomas la administración de esta. Pero competencia del Estado y de las comunidades autónomas que también es de carácter exclusivo. No completa, pero sí exclusiva. Y en tercer lugar, las competencias exclusivas de las comunidades autónomas para la legislación y administración o ejecución de las materias que hubieran asumido en sus propios estatutos de autonomía. Prescindiríamos de este modo de la polémica legislación compartida entre el Estado central y las comunidades autónomas, en virtud de la cual corresponde, como saben, al Estado el establecimiento de las bases y a las comunidades autónomas la determinación de la legislación de desarrollo y que tantos problemas ha dado. Además, en mi opinión, sería conveniente en esa reforma constitucional suprimir la legislación marco y la legislación de transferencia o delegación del Estado a favor de las comunidades autónomas prevista en los artículos 151 y 152 de la Constitución, dado que estas son técnicas de distribución competencial que generan confusión de responsabilidades, por un lado, y por el otro dejan abierto permanentemente al sistema lo que es un origen de constantes tensiones competenciales. Lo que sí que habría que hacer, en mi opinión, es mantener la legislación de armonización del artículo 103, si bien su aprobación se habría de someter a una mayoría cualificada del Congreso, mayoría absoluta, y del Senado, 3/5, un Senado reformado en el sentido que diré a continuación. A través de esta técnica de la legislación de armonización,
Se permitirá la intervención del Estado central cuando la dispar regulación de una determinada materia provoque graves disfunciones del sistema que puedan poner en riesgo los principios de unidad de mercado o de igualdad esencial de todos los ciudadanos en lo que a servicios y prestaciones básicas se refiere. Lógicamente, un sistema de distribución de competencias como este precisa de una cláusula de cierre a fin de evitar vacíos competenciales. Tal cláusula de cierre atribuiría al Estado central la legislación y, en su caso, también la administración y o ejecución de aquellas materias que no hubiesen sido asumidas por las comunidades autónomas en sus respectivos estatutos. A mi juicio, este es un modo sencillo y operativo de atribuir competencias que facilita enormemente la identificación del sujeto responsable de la regulación y administración o ejecución de cada materia. Todo lo contrario de lo que sucede en la actualidad, en donde predomina la ambigüedad y la confusión, lo que provoca una conflictividad competencial constante, ¿no? Y lo que motiva también que los ciudadanos, como decía antes, muchas veces no sepan a quién atribuir la responsabilidad por el buen o mal ejercicio de una determinada competencia. Bien, por lo que se refiere a la participación de las comunidades autónomas en la formación de la voluntad del Estado central, aquí no cabe sino animar por 50ª vez a la reforma del Senado, ¿no? A la reforma constitucional del Senado, que acabe convirtiendo a este en una auténtica Cámara de Representación, tal y como desea el artículo 69.1 de nuestra Constitución, pero que, como saben, en absoluto se corresponde con ese deseo, la realidad. En esa Cámara, evidentemente, quienes han de estar representadas son las comunidades autónomas, o deberían de ser las comunidades autónomas, y no las provincias, como sucede ahora. Bien, de nuevo creo que aquí el referente del federalismo alemán nos puede ser muy útil, pues en mi opinión nuestro futuro Senado reformado debería de estar inspirado en el modelo del Bundesrat alemán. Como saben, en él se encuentran representados los gobiernos de los Länder de manera relativamente proporcional a la población de cada uno de ellos. Pues bien, yo creo que este es el mejor modelo. ¿Y por qué me parece que es el mejor modelo? Por una razón fundamental. Porque si queremos que en el Senado estén representados los Estados miembros, es decir, las comunidades autónomas, nadie representa mejor la voluntad política de una comunidad autónoma que sus gobiernos, en tanto en cuanto son ellos los responsables de la dirección política de los mismos. Soy consciente de que este modelo de Senado presenta algunas objeciones desde el punto de vista democrático, en tanto que en el mismo se encuentran presentes representantes de gobiernos no directamente elegidos por el cuerpo electoral, a diferencia de lo que sucede con la Cámara Genuina de Representantes, con el Congreso, donde sí que son representantes directamente elegidos. Con todo, creo que este déficit, como decía, queda compensado por la razón expuesta, ¿no? Nadie mejor que los gobiernos expresa la voluntad política unitaria de los Estados miembros en un Estado federal, en nuestro caso las comunidades autónomas. Siguiendo pues con el modelo del Bundesrat alemán, ¿cómo podría quedar nuestro futuro Senado reformado? Pues podría quedar de la siguiente manera: cada comunidad autónoma podría pasar a estar representada en ese futuro Senado por al menos 3 miembros de su respectivo gobierno, que podrían ser el presidente o los consejeros que se designasen, o incluso otros altos cargos ministeriales, correspondiéndoles un representante más por cada millón de habitantes que tenga esa comunidad autónoma. Si Cataluña tiene 6 millones y pico de habitantes, tendría el máximo 7 representantes en el Senado futuro. La Rioja, por el contrario, se quedaría con el mínimo de 3, dado que no llega al millón de habitantes. Además, todos esos representantes de cada gobierno autonómico habrían de emitir su voto de manera unitaria, a favor, en contra o abstención, pero no podría dividirse el sentido de ese voto. No se podría fragmentar, porque ello iría en contra del fin que se persigue, que es manifestar de manera unívoca la voluntad de cada comunidad autónoma en el proceso de toma de decisiones legislativas por parte del Estado central. Las decisiones del Senado se adoptarían, por regla general, por mayoría simple de los votos a favor, salvo cuando, para casos singulares,
como el de la aprobación, que mencionaba antes, de las leyes de armonización, o el de la reforma de la Constitución, se exigiese una mayoría cualificada, que podría ser de 3/5 en el primer caso, como dijimos, o de 3/5 o 2/3 en el segundo, en función de que se trate de una reforma por la vía del 167 o del 168 de la Constitución. Las leyes estatales cuya aprobación requerirían el asentimiento inexcusable del futuro Senado serían todas aquellas que tuviesen un contenido de alta relevancia autonómica, es decir, que se tratase de materias o aspectos que de manera directa afecten al ámbito de intereses propios de la comunidad autónoma o de las comunidades autónomas, y muy en particular aquellas que supongan alguna carga financiera para estas. Respecto de todas las demás, la participación del Senado sería igualmente necesaria, si bien aquí la eventual oposición que el mismo pudiese manifestar podría ser levantada por un voto favorable del Congreso, ¿no? Sería una especie de veto suspensivo. Por último, filo ya la parte final de mi intervención en relación con la reforma constitucional del Poder Judicial. Reforma constitucional del Poder Judicial con el fin, lógicamente, si es eso lo que se desea, que esa es la primera cuestión que tendríamos que plantearnos, pero imaginamos que eso es lo que realmente se desea, con el fin de territorializarlo. Bien, y la segunda cuestión que tendríamos que plantearnos es qué es lo que se quiere territorializar realmente. La función jurisdiccional, en sentido estricto, la administración de justicia, stricto sensu, o la llamada administración de la administración de justicia. Bien, la propuesta que haré abarca ambas vertientes, ¿no? Una auténtica descentralización del Poder Judicial pasa inexcusablemente por llevar a cabo una reforma de la Constitución en este sentido, dado que, como saben, el actual tenor de nuestra Constitución impide que las comunidades autónomas puedan asumir competencias en materia de administración de justicia, dado que el artículo 149.1, apartado 5, establece que es competencia exclusiva del Estado esta materia. Bueno, más que materia es un poder, pero bueno. Por lo tanto, reforma constitucional y con el fin de territorializar la administración de justicia, y ello sin perjuicio de que en la propia Constitución, me parece que esto sí que es necesario, se contengan los principios generales comunes al Poder Judicial, tanto en el Estado como en las comunidades autónomas. Independencia, por supuesto, inamovilidad, responsabilidad y sometimiento al imperio de la ley, de los jueces y magistrados, gratuidad de la justicia, publicidad y motivación de las sentencias, etc., ¿no? Principios. El de la gratuidad, evidentemente, puede ser más discutible, pero me parece necesario, en todo caso, garantizarla respecto de quien carezca de medios para ella. Bien, estos principios, digo, me parece que son fundamentales que queden plasmados en la Constitución, porque ese poder judicial territorializado no podría ignorarlos, si no queremos acabar convirtiendo el Poder Judicial en algo diferente de lo que en realidad es, ¿no? La organización jurisdiccional territorializada, que me parece más adecuada para nuestro Estado, es aquella que, como sucede una vez más en la República Federal de Alemania o en Suiza o en otros países, divide los órganos judiciales entre el Estado y las comunidades autónomas en función de cuál sea el ámbito territorial sobre el que los mismos ejercen su jurisdicción, y ello con independencia de que estén aplicando, de que apliquen derecho federal, derecho estatal o derecho autonómico. De este modo, el Poder Judicial de las comunidades autónomas abarcaría a los juzgados y a las audiencias provinciales, así como a los correspondientes tribunales superiores de justicia, que se encontrarían cada uno en la cúspide del sistema judicial autonómico. Por su parte, el Poder Judicial del Estado comprendería el Tribunal Supremo, y en el caso de que se quiera mantener, quizá también podamos plantearnos ya la reforma de este órgano jurisdiccional, la Audiencia Nacional. La competencia del Tribunal Supremo se limitaría a los recursos, o debería limitarse a los recursos de casación para la unificación de doctrina,
evitando así la disparidad que podría producirse en la aplicación e interpretación del derecho estatal por parte de los distintos órganos jurisdiccionales autonómicos. Bien, en correspondencia con esta territorialización del Poder Judicial, el gobierno del mismo debería también descentralizarse, de modo que en cada comunidad autónoma un consejo, llamémoslo así porque es el nombre que se está usando en algunos lugares ya, un consejo de gobierno judicial asumiera la competencia que respecto del Poder Judicial único hoy corresponde al Consejo General del Poder Judicial. No obstante, a fin de garantizar unos rasgos comunes a todo el Estado respecto de la organización, funcionamiento y ejercicio del Poder Judicial, la Constitución y en su desarrollo la Ley Orgánica del Poder Judicial deberían de regular el estatuto jurídico básico de los jueces y magistrados, sus derechos y obligaciones, así como aquellos principios mínimos que garanticen su independencia, como decía antes. La determinación del resto de las cuestiones, demarcación de la planta judicial, selección tanto de los jueces y magistrados como del personal no judicial que ejerce su función en la comunidad autónoma correspondiente, el establecimiento de las reglas relativas a la carrera profesional, la organización del trabajo en los juzgados y tribunales, la remuneración, etcétera, podrían hacerse valer por parte de las correspondientes leyes autonómicas, sin que las eventuales diferencias que pudieran introducirse, que inevitablemente se introducirán a este respecto, tengan por qué suponer ningún riesgo para el correcto ejercicio de la actividad jurisdiccional. Sobre la composición de los respectivos consejos de gobierno judicial autonómicos, corresponderá, lógicamente, a cada legislador autonómico determinar el suyo propio. Con todo, parece deseable que, a fin de evitar injerencias políticas, los mismos estén compuestos únicamente por miembros de extracción judicial, presidentes quizá de las salas de los tribunales superiores de justicia y doble número de jueces y magistrados elegidos por todos los jueces y magistrados de la respectiva comunidad autónoma. Es una propuesta discutible, lógicamente, pero que quizá pueda servir de base precisamente para la discusión. Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial debería, en mi opinión, de mantener el control del sistema de ingreso en la carrera judicial, basado en principios objetivos de mérito y capacidad, encargándose asimismo de las funciones que ahora tiene respecto del nombramiento de magistrados de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo. En cuanto a su composición, la composición del Consejo General del Poder Judicial, habría que pensar también en una fórmula que garantice la ausencia de control político de sus vocales. No digo que ahora ocurra, pero se dice que a veces ocurre. A tal efecto, la posibilidad de que estuviese integrado este Consejo por los presidentes, o mejor dicho, perdón, por el presidente del Tribunal Supremo, el presidente de la Audiencia Nacional y cada uno de los 17 presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, creo que a priori no sería descartable, aunque quizás sea un poco arriesgada, pero quizás habría que pensar en ella porque también es una forma de involucrar o de territorializar más este órgano. Bueno, pues a mi juicio estas son las reformas principales que se podrían acometer en nuestro Estado autonómico. Una reforma en clave federal que se puede inspirar en un modelo contrastado y eficaz como es el modelo alemán y que tengo muchas dudas de que se lleve a cabo en algún momento, pero nuestra labor está en contribuir a generar debate. Gracias. Muchas gracias, Antonio, por esta magnífica intervención que además pues abre la puerta a que ahora podamos tratar más en concreto cada uno de los aspectos de la reforma posible del Poder Judicial que Antonio ha ido desgranando en esta última parte de su intervención.